En estos días tuve la oportunidad de volver a mirar un video que me había impactado mucho la primera vez que lo vi. Es un joven que se llama Nick y está haciendo una presentación frente a un grupo de estudiantes. Una presentación de motivación y de ánimo. De momento, Nick dice algo en esa presentación y hace algo que ciertamente es muy conmovedor. Dice él a los muchachos y muchachas que lo están escuchando: hay momentos en la vida en que nos caemos al suelo. Hay momentos en la vida en que estamos caídos, derribados. Y Nick se tira en el piso. Y tirado en el piso le dice al público y a los estudiantes que están acompañándoles: y hay veces que sentimos que nos falta la fuerza para poder levantarnos. Y hay veces que pensamos que volver a ponernos de pie es una cosa casi imposible. Y por momentos pensamos que no podemos. Sin embargo, recuperamos, encontramos la fuerza, el valor, y poco a poco podemos hacer esto. Y Nick comienza a ponerse de pie, hasta que finalmente se para y todos los estudiantes comienzan a aplaudir. Y muchos estudiantes están con lágrimas en sus ojos, porque resulta ser que Nick es un joven que no tiene ni piernas ni brazos. Y cuando se tira en el suelo, todo el mundo piensa y ve cómo es posible que sin piernas y brazos se pueda volver a parar. Y cuando él dice que hay veces en la vida que nos sentimos caídos, lo está diciendo una persona en condiciones muy distintas a las nuestras. Utiliza su cabeza para reforzarse y para, en un momento dado, empujarse hacia atrás y luego poder estar nuevamente derecho. Y lo cierto es que lo que dice Nick es una gran verdad. Hay veces en la vida que estamos en el suelo. Y hay veces que estamos en el suelo por decisiones que nosotros mismos hemos tomado y que han sido decisiones equivocadas. Y todos como seres humanos nos equivocamos alguna vez en la vida. Muchas veces en la vida. Y hay otras veces que estamos en el suelo por circunstancias particulares que vivimos y experimentamos en un momento dado que sentimos que nos derriban y que nos tumban. Hay veces que estamos en el suelo por alguna condición real física como la que Nick tenía y que sentimos que todas las cosas se nos hacen imposibles poderlas realizar. Hay veces que estamos en el suelo por medio de otras personas que sentimos en algún momento que nos han hecho daño, que han lacerado nuestro valor como persona, nuestra estima propia. Y por tal razón también nos sentimos caídos. Y también es cierto lo que dice Nick, hay momentos que sentimos que no podemos, que no tenemos la fuerza suficiente para poderlos levantar. Sin embargo, en esta mañana, en esta reflexión, yo quiero darles una buena noticia. Y la buena noticia es que hay esperanza.
Y que si tú has llegado a este lugar sintiéndote también en el suelo, hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Y esa esperanza es Dios. Y esa esperanza es el valor que Dios le da a nuestra vida. Y esa esperanza es la fuerza que viene del amor de Dios por nosotros y por nosotras. Y esa esperanza es que Dios ha estado dispuesto a correrse todas las posibilidades, todos los desafíos, precisamente para darnos la posibilidad de podernos levantar. Y esa esperanza es que Dios, Jesucristo, ha asumido todos los desafíos y ha superado todas las barreras y ha superado todos los impedimentos, precisamente para que la humanidad pueda tener la esperanza y la certeza de que en un momento de la vida en que nos podamos sentir derribados, por el amor, por la gracia y por la fuerza que provienen de Él, nos podemos levantar. Nos podemos levantar. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por eso. Y la historia que hemos leído en esta mañana es precisamente la historia de una mujer derribada, de una mujer en el suelo, de una mujer en una condición física que le hacía difícil poder vivir una vida como debería vivirla cualquier ser humano digno de honor y de reconocimiento. Estamos hablando de la historia de la Biblia en Lucas capítulo 8, que nos cuenta acerca de la mujer del flujo de sangre. Y quizá cuando vemos el texto decimos, pero ¿qué de malo tiene una mujer que tenga una condición de flujo de sangre? Pues le voy a decir cuál era la carga que esta mujer vivía en ese tiempo por ese flujo de sangre. Para el pueblo judío el asunto de la sangre era un elemento de contaminación. Por lo tanto, cualquier persona desde la perspectiva judía que entrara en contacto con la sangre estaba entrando en contacto con la muerte y se estaba contaminando con ese elemento impuro. Y como eso era así para el pueblo judío, tenían una serie de leyes y de reglas para que la gente pudieran cumplir con ellas, para evitar que las personas entraran en contacto con aquello que era impuro. Si usted se va, que no lo vamos a leer, el libro de Levíticos, usted se va a dar cuenta que había toda una serie de reglas y de leyes que le daba instrucciones específicas a la gente sobre lo que tenían que hacer cuando había algún contacto con sangre. Y entre esas instrucciones que hay en el libro de Levíticos, habían unas específicas para las mujeres. Y dice el libro de Levíticos que si una mujer estaba pasando por ese periodo mensual por el cual pasan todas las mujeres como un asunto de su biología, que en ese momento que estuviera pasando por esa experiencia no podía tocar a ninguna otra persona y mucho menos podía ser tocada por ningún hombre. Y si es que fuera tocada por alguna persona o que ella tocara a otra persona, tenía que estar por lo menos un rato bastante largo y hacer ciertas cosas para volver a purificarse. Y que una mujer en esa condición por lo menos tenía que estar 7 días guardada, sin que ninguna otra persona la tocara ni que ella tampoco la pudiera tocar, hasta que pasara eso y estuviera en condiciones nuevamente de poder estar entre la gente. 7 días. La mujer que aparece en el relato aquí bíblico llevaba 12 años en esa condición. 12 años sin tocar a nadie
para no contaminar a ninguna otra persona, 12 años escondiéndose de otras personas, alejándose de donde quiera habían personas, 12 años en el aislamiento, 12 años en la soledad, 12 años en el anonimato, 12 años escondida, 12 años dolida, 12 años sola, 12 años triste. Y nos dice más el relato bíblico, que ella utilizó todos los recursos que tenía a su alcance, todo el dinero que tenía a su alcance, con todos los médicos habidos y por haber, para tratar de resolver esta situación que tenía en su cuerpo. Y nada de lo que había hecho había logrado absolutamente nada. Por lo tanto, 12 años en la sombra, 12 años en la marginación, 12 años como invisible ante los ojos de los demás. Así que solamente nos podemos imaginar el dolor al interior de un ser humano viviendo en una condición como esta. Nos podemos imaginar el dolor de una persona ante esta experiencia que narra el texto de esta mujer, derribada totalmente en el suelo, y en el caso de ella intentando hacer todo lo que tenía a su alcance hacer, y nada de lo que ella en su propia capacidad y esfuerzo hacía hizo posible que finalmente se pudiera levantar. Sin embargo, parece ser que escuchó acerca de alguien llamado Jesús, que tenía una forma particular de mirar a la gente, que tenía una forma particular de tratar a la gente, que tenía algo distinto en la manera en que él hablaba, y que posiblemente escuchó que había hecho grandes milagros y obras en la vida de tanta gente. Y esta mujer descubre en ese Jesús del cual había escuchado la oportunidad y la posibilidad de finalmente poderse levantar, poderse poner sobre sus pies. Pero había un problema grande, es que la mujer sabe primero que no puede tocar a nadie, porque aquella persona a quien tocara quedaría contaminada. Por lo tanto, ¿de qué forma se puede acercar a Jesús? Primero, sin que la gente la vea, porque si la ven y saben y conocen de su realidad, implicaría una grave infracción a la ley del momento. Y segundo, ¿de qué forma podía tocar a este hombre sin afectarle su vida, sin afectarle su pureza ante Dios? Pero cuando uno lleva 12 años tirado en el suelo, 12 años en el dolor, en la angustia, debe haber al interior de uno un deseo de quererse levantar. Debe haber al interior de uno un deseo de querer hacer todo lo que uno puede hacer para lograr alcanzar la vida, la dignidad que uno debería tener como persona. Y parece que al interior de esta mujer había una gran fe, un gran deseo de mejorarse y sobre todo de restablecer su condición anterior en la vida. Por lo tanto, el relato dice que se escondió ante la multitud y casi sin que Jesús se diera cuenta, tocó el borde de su manto. Miren qué interesante, Jesús era judío y los judíos tenían en el borde del manto unas cositas que le llamaban las borlas. Y todo judío tenía esas borlas al borde del manto porque representaban que eran cumplidores de la ley judía. Por lo tanto, lo que Jesús tenía en el borde de su manto era aquello que les recordaba que como buen judío debía de cumplir con las leyes judías. Y es precisamente ese borde del manto lo que esta mujer toca. ¿Y sabes qué? En otros pasajes del Antiguo Testamento, particularmente aquellos pasajes que hablan del arca del pacto, que era movido de un lugar a otro,
Cuando una persona tocaba el arca del pacto sin estar capacitado para tocarlo, se moría al instante. Por lo tanto, había un riesgo de que esta mujer se pudiera morir por tocar a Jesús, el Hijo de Dios. Había una posibilidad de que esta mujer, que está rompiendo con la ley y con el entendimiento común del pueblo, pudiera experimentar muerte en su vida por estar tocando lo que no debía tocar, por estar violentando con la ley y con el entendimiento judío. Y más todavía, Jesús tiene en su ropa aquello que le acuerda que no puede tocarlo, aquello que establecía la separación entre lo sagrado y entre lo impuro, entre lo bueno y lo malo, lo terrible. La mujer extiende su mano, toca el borde del manto de Jesús, y para sorpresa de los que leen la historia y conocen el judaísmo y conocen todo lo que yo les he dicho, la mujer no se muere, sino que se sana. No se derriba más, sino que se levanta. No se muere, sino que su salud es restaurada. Quiere decir que está frente a un hombre que, a pesar de ser judío y de tener las marcas del judaísmo, pero es un hombre que, por encima de las distancias que establece la ley, es un hombre capaz de poner el amor y el valor y la virtud y el valor del ser humano por encima de la ley. Lo que nos permite ver es que el amor, a la hora de actuar en favor de la vida nuestra, el amor de Dios, no mide distancias, no mide condiciones, no mide realidades, no mide impurezas, no mide amenazas de muerte, sino que el amor de Dios, por encima de todo eso, hace y cumple su función de sanar, de restaurar, de levantar y de afirmar el valor del ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Donde la ley y las condiciones sociales ponían obstáculos, donde la ley y el cumplimiento de ella ponía obstáculos a la gracia de Dios, al favor de Dios, a la oportunidad de recuperación de esta mujer, la acción de Jesús, la gracia de Dios manifestada en la vida de Jesús, va por encima de la ley, va por encima del requisito y hace la obra de sanación y de restauración en la vida de esta mujer. Bendito el nombre del Señor. No solamente eso, porque si la hubiese sanado y ella se hubiese ido escondida entre la multitud y Jesús no hubiese dicho nada, había una parte importante de esa sanidad que no se hubiese quedado completa. Y es que esta mujer, su imagen ante el pueblo, su dignidad como ser humano, había sido afectado por el sangrado de 12 años. La manera en que las demás personas la veían, la gente que la conocía, estaba marcada, tenía un estigma sobre su cuerpo y su vida. Por lo tanto, era una indeseable ante los religiosos, era una indeseable ante la comunidad, era una indeseable ante su propia familia. Y Jesús hace algo maravilloso. Y es que Él dice, algo ha pasado aquí. Porque virtud, dice el texto, poder ha salido de mí. Y aquella mujer escondida, avergonzada, cabizbaja, derribada, por fin abre su boca y habla. Por fin le es devuelto la oportunidad de sentirse otra vez ser humano, persona valiosa. Por fin hay algo que le permite ir recuperando un espacio de dignidad ante los ojos de Dios y ante los ojos de la comunidad. Y levanta su voz y dice, fui yo quien te toqué. Y no solamente
precisamente ella levanta su voz y rompe el silencio de 12 años de dolor, y rompe el silencio de 12 años de aislamiento, sino que Jesús la levanta y dice en medio de toda aquella comunidad: grande es tu fe. Por esa fuerza de tu fe al interior de tu vida, por ese deseo que tienes de querer superar la condición que te limitaba, por esa fe que has mostrado al venir aquí en medio de esta multitud, y sabemos que es multitud porque Jesús, los discípulos le dicen: la gente me está apretando. Imagínense cuánta gente había en el lugar. Pero esta mujer ha tenido la babilla. Conocen esa palabra, ¿verdad? La entereza de carácter, la fuerza al interior de su corazón y de su espíritu para poder superar todos los peligros y amenazas, y para extender su mano y recibir de Jesús la salud, la dignidad, el reconocimiento de la comunidad y un espacio completamente nuevo para poder vivir y para poder desarrollar su vida. Esta es la obra que hace el amor de Dios sobre nosotros. El riesgo más grande Dios se lo ha corrido al enviar a este mundo a Jesús, su Hijo, y a exponer a Jesús a todas nuestras posibles fuerzas contaminantes, a toda adversidad, a toda experiencia de muerte y de dolor. Y precisamente la fuerza del amor de Dios, la gracia de Dios, empujan y llevan a Jesús a darlo todo por nosotros, a darlo todo por la vida, a darlo todo por la esperanza, a darlo todo por la paz, a darlo todo por las nuevas oportunidades que en Él encontramos, precisamente para levantarnos y para tener vida, y vida en abundancia. Esta mujer fue levantada no por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Fue levantada no por sus propios recursos, aunque ciertamente Jesús validó lo que esa mujer era, pero por la obra de la gracia y del amor de Dios, que trasciende las leyes, que trasciende los requisitos y las limitaciones humanas, que trasciende el egoísmo, que trasciende la manipulación y que alcanza la necesidad en la vida de esta mujer. El flujo de sangre se detuvo. La mujer fue sanada en su cuerpo, sanada también en sus relaciones con su comunidad, sanada en sus relaciones con su familia, restaurada completamente ante Dios y ante la comunidad. Termino como empecé. Hay momentos en la vida que nos sentimos que estamos en el suelo. Y sentimos que no tenemos las fuerzas, ni los recursos, ni las herramientas para podernos levantar. La vida de Nick nos demuestra que no hay imposibles para aquellos y aquellas que se propongan levantarse y salir del suelo, que no hay imposibles para aquellos y aquellas que tengan la determinación y la fe y la fuerza de voluntad para levantarse del lugar donde están. La mujer del relato de Lucas nos enseña en esta mañana que no hay imposibles para la fe de un ser humano buscando recuperar su dignidad. Y nos invita a nosotros en esta mañana a tener la esperanza y la certeza de que Dios siempre está dispuesto a extender su amor
y a permitir que su gracia pueda fluir en favor de nuestra vida. Que Dios es el eterno acompañante y ayudante, que desde su corazón quiere también levantarnos del suelo, ponernos sobre nuestros pies, ayudarnos a sanar toda nuestra vida desde adentro hacia afuera y darnos una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de vida y de esperanza. Termino diciéndole esto. Pensando que la teoría de la evolución en algunos puntos haya tenido algunos razonamientos que podemos aceptar como un proceso que se dio, sin entrar en conflicto con lo que nosotros creemos en nuestra fe. Pero yo quiero que usted piense todos los años, siglos, según esa teoría, que le tomó al ser humano ponerse de pie, ser finalmente el Homo erectus, el ser humano puesto de pie sin estar encorvado. Todo el proceso de años que tomó eso. Por lo tanto, la pregunta para nosotros es: ¿por qué vivir nosotros en el suelo? ¿Por qué vivir como si estuviéramos derribados? Si biológicamente en la historia de la humanidad superamos eso, pero por mucho, anímicamente, emocionalmente y espiritualmente, a veces toma un golpe así de repentino para ponernos derribados en el suelo. Dios te quiere levantar. El Señor nos quiere levantar. El suelo no es el destino de los hijos y de las hijas de Dios. El destino es estar de pie, con salud emocional, espiritual, con fuerzas para vivir, con gracia de Dios, fluyendo a través de nuestra vida, para una vida abundante, para una vida digna en las manos del Señor. Le invito a que cierre sus ojos para orar y dar gracias a Dios por este momento. Señor, en esta mañana, tu palabra es como luz que alumbra nuestra vida. Y en ocasiones, Señor, traspasa las áreas oscuras y llega hasta nuestro corazón. Te pedimos, Señor, en esta mañana que si esta palabra, que si esta experiencia de adoración ha alcanzado, ha llegado al corazón, a la mente, a la vida, a la realidad de alguna de las personas que estén presentes aquí. Si alguien ha llegado sintiéndose, Señor, de esa forma que iniciamos describiendo, si alguien ha llegado, Señor, sintiendo falta de fuerzas y de capacidad, yo quiero, Señor, en esta hora pedirte que tu Espíritu y que tu presencia les alcance, les cubra, les sostenga. Que en esta mañana, Señor, levante desde el interior de sus corazones nuevas fuerzas y fe para continuar viviendo, Señor, y caminando en tu nombre. Que tú, Señor amado, les recuerdes cuánto tú le amas y que para tu amor no hay límites ni condiciones. Que tu gracia, Señor, les pueda alcanzar y que tu gracia les pueda levantar y dirigir. Ponemos, Señor, nuestras vidas una vez más en tus manos y te damos gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.